Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos escuchan nuevamente por este medio. Damos gracias al Señor que ha permitido que el mensaje de su palabra sea extendida, Señor. Gracias te damos porque en realidad estamos cumpliendo el mandamiento de que cuando nos dice el Señor, id y hacer discípulos a todas las naciones. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la fe. ¿Cómo está su fe con Dios? Ese es el tema en esta tarde que vamos a meditar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy por este momento que nos das para hablar de tu palabra. También te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para poder exponerla, Padre. Y también, Señor, que las personas, los hermanos y los amigos que estén escuchando, que abra, Señor, su entendimiento, que abra su corazón, Señor, para que esta palabra, Señor, sea impregnada en sus vidas, Padre. Gracias te doy por todos estos favores, te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo está su fe en Dios? El Señor, nuestro Dios, en la antigüedad, le hablaba a las personas, le hablaba a los profetas acerca de la fe. Incluso en el Nuevo Testamento, hay un libro que habla acerca de la fe y da algunos ejemplos de aquellos hombres que prácticamente tuvieron fe en Dios. Por ejemplo, Abraham, también está Isaac, también está Jacob. Y así hay algunos ejemplos por los cuales el Señor nos menciona en su palabra de hombres que tuvieron fe en Dios. Cuando hablamos de fe, tenemos que tener bien en claro qué es lo que significa la palabra fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Hebreos acerca de la fe. Y la palabra del Señor es tan clara que nos puede decir qué es lo que dice acerca de la fe. En el libro de Hebreos, el capítulo 11. Primero el Señor nos habla de lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es un significado que el Señor nos da acerca de la fe. Y más adelante nos dice, porque por ella, o sea, por la fe, buen testimonio alcanzaron los antiguos. Entonces, y aquí nos da una lista de aquellos hombres que actuaron por fe. Por ejemplo, aquí está Abraham, está Noé, está Isaac, Jacob, algunos de los profetas. Entonces, aquí nos habla el Señor acerca de hombres y mujeres que actuaron por fe. Pero también nos dice las Escrituras acerca de lo que es la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué más nos sigue diciendo? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando hablamos de fe, prácticamente el Señor nos está diciendo, bueno, ¿cómo está tu fe en Dios? Nos dice aquí en el libro de Santiago, el capítulo 2, versículos 14 en adelante. Nos dice, hermanos míos, tenemos que tener en cuenta que aquí el Señor está hablando es a la iglesia.
cuando dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Son dos interrogantes que aquí existen. ¿Aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? Y la otra pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Hay que tomar en cuenta eso, pero también hay que tomar en cuenta qué es lo que el Señor nos dice en el libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 9, 8 y 9. Cuando nos dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí el Señor nos está dando y nos está diciendo de que la fe, ¿qué es lo que es la fe? ¿Qué es lo que alcanza la fe? La gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, no por obras. Esto quiere decir que las obras no salvan a nadie. ¿Quién es el que salva? Es Jesucristo. Él es el único. Volvamos al libro de Santiago y sigamos cuando nos dice aquí la palabra del Señor. En el versículo 15, aquí el Señor nos da un ejemplo acerca de fe. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Prácticamente aquí el Señor nos está hablando acerca de que cuando habla de estar desnudos, no habla de la parte física, habla de las necesidades que a veces el hombre tiene cuando está en esta tierra, en este mundo. Y yo creo que todos pasamos por necesidades. Entonces, aquí vemos que la fe, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra, la fe mueve montañas. Así es. Y nos da un ejemplo en cuanto a la fe, del tamaño de la fe. Si tuviéramos la fe del tamaño de la semilla del grano de mostaza. Si tuviéramos ese tamaño nuestra fe, que dice la Escritura que moveríamos montañas. No habla en el sentido literal. Las montañas, ¿qué representan? Las montañas representan las preocupaciones, los problemas, las adversidades. De esa montaña habla el Señor. Si nosotros tuviéramos fe, ¿en quién? ¿En las obras? No. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué más nos sigue diciendo la palabra? Así también la fe, si no tiene obra, que dice la Escritura, es muerta a sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto quiere decir, hermanos, que tanto la fe como las obras tienen que ir en paralelo. Así es. Si una persona tiene fe y no tiene obra, ¿qué sucederá con aquella persona? Entonces, aquí vemos que el Señor nos está diciendo, ¿qué representa las obras? ¿Y qué es lo que es la fe? La fe en quien tenemos que tener en el Señor Jesucristo. Y el resultado de esa fe que tenemos en el Señor son las obras. Ahora, ¿qué tipo de obras el Señor quiere que nosotros tengamos? Vamos a ver en el libro de Proverbios, el capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor, nunca se aparten de ti, ¿qué cosa? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello.
Dos cosas que en estos tiempos lamentablemente no se está viendo mucho: la misericordia y la verdad. ¿Habrá alguna persona que haga misericordia sobre las personas que necesitan? ¿Habrá ese tipo de personas que mucho antes atrás había eso? Que el mismo Señor Jesucristo, mismo cuando Él, antes de alimentar a las personas, dice la palabra, a 5,000 hombres, sin tomar en cuenta a las mujeres y a los niños, Él subió un poco más arriba que ellos y Él comenzó a mirar a la gente, a mirar a las personas con compasión, como aquellas personas que no tienen a dónde ir, como aquellas personas que están defraudadas, como aquellas personas que tienen necesidades. Así dice la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Habla de personas que tienen necesidades. Y la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer obra de misericordia y hablar con verdad. Porque también la misma palabra nos dice en el libro de Mateo, cuando el Señor le habla a sus discípulos antes de ascender, dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué dijo el Señor estas palabras? Porque Él ya estaba mirando el futuro. Él ya estaba viendo que el pensamiento del hombre es el mal, es engañoso, el corazón del hombre es engañoso. Por eso que está diciendo este consejo a sus apóstoles, pero también al mismo tiempo le habla a la iglesia. Que tenemos que hablar con verdad y actuar con misericordia. Esas son las pruebas que uno debe de tener de la fe. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? En los siguientes versículos el Señor nos da unos ejemplos. Cuando habla de Abraham, que muchos conocemos esta historia, cuando Dios prueba a Abraham, pidiéndole a su hijo. También hay otra historia acerca de una mujer, Rahab, la ramera. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Aquí vemos que ella recibió una noticia de parte de Dios cuando llegaron estos hombres a aquella ciudad, que esa ciudad iba a ser destruida. Y con tan solamente la presencia del ejército de Israel, Jericó estaba temblando de miedo por el temor que había en ellos, porque ellos sabían quiénes eran los israelitas. Entonces, aquí vemos que la fe es algo muy importante, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo está su fe en Dios? ¿Está siendo cimentada? ¿Está siendo firme su fe? ¿O está tambaleando su fe? ¿O está tambaleando? ¿O está dudando de lo que el Señor puede hacer por esta situación que estamos viviendo? Y al final, ¿qué dice la palabra? Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Está actuando con misericordia usted con aquellas personas que necesitan, así como lo espiritual, como lo físico o como lo material? Hermanos, esta es la oportunidad que el Señor nos está dando para demostrar nuestra fe en aquel que un día dio su vida por nosotros. Aquel que cuando Él vino a esta tierra, Él vino a actuar con misericordia, a demostrar esa fe que Él tiene en su Padre Celestial. Asimismo nos transmite a nosotros esa fe que debemos de tener en Dios. No dude, hermanos, de lo que el Señor puede hacer con usted y por usted.
demostrando su reino. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy porque tu palabra ha sido impregnada en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias también te doy, Padre, porque en realidad usted nos habla y tiene muchas maneras de que escuchemos su voz. Gracias te doy, Padre, por todo. Te pido, Señor, que esta palabra sea impregnada en aquellos corazones que no te conocen, en aquellos corazones que están duros. Sí, Padre Santo, en aquellos corazones que no quieren obedecer. Te pido, Señor, por ellos. Sabemos que cuando usted hace la obra, la hace completa. Y te doy todas las gracias y toda la honra y la gloria para ti, Señor. Gracias por todos tus favores que le pedimos. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.